Hola, mi nombre es Andrés Julián Ruiz Rendón, el nombre de mi compañero es Simón Muñoz y mi otro compañero es Cristian. Vamos a hacer el resumen del libro La rebelión de las ratas de Fernando Aparicio. El libro empieza en una mañana que empieza contando cómo era el... Decía que en Timbalí antes todo era sencillez, justicia y paz. Y de pronto el valle se fue invadido por las máquinas que habían traído los extranjeros. Los extranjeros eran los franceses, ingleses. Y alemanes. Ellos empezaron a crear un nuevo barrio que lo denominaron el barrio De ricos y pobres. y Los extranjeros hicieron explotar el valle porque en esas montañas había mucho mineral, el cual era el carbón. Entonces era una familia campesina, el cual era Rubencindo, Pastora, Mariana, Pacho y el cuarto hijo que vendría a la nueva vida tortuosa de este mundo. Entonces, Rubencindo, el que venía que era jornalero, mecánico y mandadero, ellos llegaron al barrio Timbalí para que alguien les diera posada para una mejor vida. Él fue pasando por cada casa que había en el pueblo pobre de Timbalí a tocar puerta en puerta para ver si le daban posada. Perdón, el primero empezó por el barrio rico y en el barrio rico no le dieron posada. Entonces él se fue para el barrio pobre y tampoco le dieron posada. entonces ellos llegaron al basurero de Timbalí y encontraron al frente dos ranchos en el cual... Perdón, mi compañero se equivocó. El basurero quedaba en el último lugar. El basurero quedaba fuera de Timbalí. Y en ese basurero había dos ranchos en el cual uno estaba desocupado y en el otro estaban dos personas, el cual era Cándida y el muchachito anémico Neco. Y que como Rubencindo era como tan sumiso, no le quiso decir nada a Cándida, porque se sentía como muy apenado. Entonces, como Pastora estaba tan cansada del viaje, le dijo: su merced, usted sabe dónde nos podemos quedar, que andamos por todo el pueblo y nadie nos ha querido dar posada. Sí, Cándida le dijo: sí, su merced, al lado hay un rancho desocupado que lo hizo el diablo. Y el diablo, entonces ella le dijo que ese rancho tenía unas goteras con las que lo podía arreglar, de las cosas que había en el basurero. Entonces Rudecindo le dijo a Pastora: mija, ya son las 12, me voy a ir a conseguir el trabajo. Rubencindo llegó había una fila que era de hombres que salía de una empresa, la cual se llamaba la Mina Carbonera del Oriente. Entonces vio a un señor y le preguntó: su merced, ¿aquí es donde se consigue trabajo? Y el señor le dijo: sí, haga la fila. Y Rubencindo, como no sabía qué era la fila, le preguntó: ¿qué es la fila? O sea, detrás de mí. Él llegó y tuvo una muy buena plática con el que se había encontrado en la mina carbonera del Oriente para conseguirle el trabajo. Y él empezó a contar cuántas personas había y vio que habían 12 personas y que con él era la número 13. Después de eso sonó la sirena y él no sabía qué era y vio que la gente se estaba marchando y un compañero le dijo que les tocaba irse sin trabajo porque ya eran las 12 y no podían conseguir más trabajo y que volvían el lunes.
Entonces Rubencindo fue y no sabía qué decirle a su esposa, ya que estaba pensando en qué podría comer, ya que ese día no tendría nada que comer. Entonces al llegar, Cándida le preguntó si pudo conseguir trabajo y él le dijo que no. Entonces Pastora le preguntó, ¿no pudiste conseguir trabajo? No. Él le dijo que no. Cándida les ofreció a Rubencindo, Pacho, Cándida y Mariana una sopa que no era la gran cosa para ellos comer algo porque no tenían nada que comer, porque tenían mucha hambre por el largo viaje que tuvieron desde donde vivían hasta Timbalí. Después se fueron a acostar y pasó el tiempo y Rubencindo se despertó y despertó a Pastora. Mija, ya es hora, ya hay que despertarse. Entonces Pastora le dijo, mijo, tenemos 30 pesos, con eso vaya a la tienda. Perdón, Cándida les mostró a Rubencindo y a Cándida dónde quedaba la tienda de Joseto. Perdón, no le dijo a Rubencindo y a Cándida, sino que Cándida les dijo a Mariana y a Pastora dónde queda la tienda para que les pudiera fiar un poco de pan. Después Rubencindo va a la tienda de Joseto y le pide que le dé 3 panes. Con 30 pesos. Y los panes eran tan pequeños que le cabían en la mano. Y le sobraba espacio. Entonces que Joseto, el de la tienda, le había dicho, si le parece muy barato, le puedo dar solo 2. Y él le dijo que no, así está muy bien. Entonces en camino él dijo que podía darle, A Pastora, que estaba súper antojadísima porque iba a tener un bebé, a Mariana porque era una niña y a Pedro, a Pacho, porque, bueno, y se lo dio a Pacho y que él podía soportar hambre ya que era un hombre. Él al llegar vio que Cándida y Pastora estaban hablando y Cándida les ofreció que si le iba a coger el trabajo que ella hacía antes, pero que como da tan poca plata ya no lo siguió haciendo. el cual era lavar ropa de los extranjeros. Eran 12 docenas, le cual le pagaban 5 pesos. Entonces fueron a la quebrada que quedaba cerca de la casa. Fueron a la quebrada y Neco por el camino iba recogiendo piedrecillas que se encontraba. Al llegar a la quebrada, Cándida le dijo a Rubencindo que los muchachos del barrio pescaban truchas en esta quebrada. Entonces a Rubencindo le vino una idea a la cabeza, conseguir una caña en pescar para pescar peces. Y entonces Pacho vio a su papá algo raro. Le preguntó, papá, ¿cómo que adivinó que Rubencindo iba a hacer una caña de pescar? Le dijo, papá, ¿necesitas un anzuelo? Le dijo, no, mijo, yo tengo acá uno. Y después le dijo, mijo, consiga un grillo como carnada. Y lo pusieron en el gancho para tirarlo a la quebrada. Y esperaron para que picara el anzuelo. Cuando tiraron el primer anzuelo, no picó, pero no había ningún animal ahí atrapado. Después Pacho se fue a conseguir un escarabajo o algo que sirviera como... Perdón, Pacho no se fue a conseguir más grillos ni escarabajos, sino que Rubencindo llegó y cogió su primer trucha y Cándida se fue por las ollas que había comido mazamorra el día anterior. Después Pacho encontró tres grillos y cuál le dio uno a Rubencindo y Rubencindo hizo una muy escrupulenta cirugía que era cortándole las paticas y metiéndola al anzuelo.
en el cual cogieron 4 truchas y Rubencindo ya estaba preocupado porque Cándida se estaba demorando mucho al llegar a la quebrada. Entonces Cándida llegó y llegó con una libra de carne. Rudecindo le preguntó qué había pasado, que de dónde apareció esa carne, y Cándida le dijo que se la regaló el diablo. Que se demoró porque se quedó hablando con él un rato. Estaba muy agradecida con aquella mujer por hacer el almuerzo y darle un trabajo. Y también está muy agradecida porque ella nunca en la vida había comido sopa y carne al tiempo. Entonces ellos se fueron para el basurero porque iban a ir a la misa. Perdón, mi compañero se equivocó. Ellos se fueron al rancho a cambiarse para ir a la misa. Llegaron a la misa y el padre dijo, perdón, Rubencindo vio a 3 hombres, 2 de ellos estaban borrachos y uno que fingía escuchar la misa. Y había 2 hombres platicando que la pobreza no era porque no tenían dinero, sino un castigo de Dios. Y que encontraron 2 hombres peleando. Y después al llegar a la misa vieron que había una mujer con un niño amamantándolo y que se le caía ya que la mujer se había quedado dormida. Y Rubencindo se estaba quedando a escuchar la misa que le estaba dando el padre. Ellos al salir de la misa vieron 2 hombres peleando y Rubencindo le preguntó a Cándida que por qué peleaban. Tal vez era por el alcohol o por los líderes de gobierno. O sea, la política. Entonces Rubencindo quedó muy conmovido con una cosa que había dicho el padre, que los pobres como habían pasado tan mal en la tierra, iban a pasar muy bien en el cielo, y que los ricos, ya que habían pasado muy bien en la tierra, ellos irían al infierno. Llegaron a la casa y Rubencindo le dijo a Pastora, mija, me voy a despertar a las 5 de la mañana para ir a la cabina de trabajo. Y Cándida lo miró con una cara burlona y le dijo que solo lo abrían a las 8 de la mañana. Entonces, Al otro día, él se fue a las 7 de la mañana, muy motivado a conseguir el empleo, y había una inmensa fila a pesar de que él hubiera llegado a las 7 de la mañana antes de que Perdón, mi amigo se equivocó. Habían 11 personas, con él habían 11 personas. Entonces él ya vio que lo habían llamado, pero en inglés, entonces él no había entendido nada. A mi compañero se le faltó decir que el número 11 era un número de la buena suerte. ¿Sabe? Mr. Brown lo llamó en inglés y él no entendió porque le dijo next y él no sabía qué significaba eso. Y la ayudante de Mr. Brown le dijo que next era siguiente. Y después entró, le dijo, su merced, vengo por el trabajo. Y le dijo, ¿tú sabes escribir? No, tache con una X. ¿Tú te sabes tu cédula? Su merced no me la he sacado. ¿Por qué Pastora le ha dicho, mi hijo, saque la cédula que la necesitarás? Y él le dijo que no, que eso era pura bobada. Entonces Rubencindo veía que el Mr. Brown hablaba en inglés y él no le entendía nada, y Rubencindo pensó que si él hablara inglés ya era la entrada al mundo. Bueno, y vio que Mr. Brown lo único que hacía era hablar en su idioma y palmotear la nalga de la secretaria. Y pasó un tiempo y le dieron el trabajo. Rubencindo ya no se llamaba Rubencindo, sino que el 22048. Entonces a él le dijeron que trabajara al socavón de la pintada, ya que tendría que ir el día siguiente, o sea el martes, a las 7 de la mañana. Entonces él fue muy emocionado y le dijeron que ganaría. Entonces le dijeron que él se iba a ganar
4 pesos con 50 centavos. Y él estaba muy feliz porque vio que Joseto, el de la tienda, se empezó ganándose 2 pesos y ya era uno de los más ricos de por ahí. Joseto era también un minero y fue consiguiendo así de a poco dinero y consiguió su tiendecita y lo montó y fue consiguiendo mucho dinero. Todos los mineros se gastan ese poco dinero que le dan en la cantina. Él se fue muy emocionado donde Pastora porque había conseguido el trabajo y Candela lo felicitó porque había conseguido el trabajo. Llegó el día del trabajo y Rudecindo fue muy contento al socavón de la pintada y vio a su nuevo amigo que se llama Paco Espinel y le dijo: hola compañero, ¿cómo te llamas? Paco Espinel. Le dijo: ¿qué es de tu vida, amigo? Mi vida fue muy tortuosa porque tenía una esposa que se fue con un taxista, con un conductor, y llegó a suplicarle que tenía un chinito que no era de él. Y Paco Espinel le preguntó: amigo, ¿qué era de tu vida? No, mi vida también fue tortuosa, y que vino acá a conseguir un buen trabajo. Entonces ellos se pusieron a contar la vida de ellos y llegó el capataz y les dijo que dejaran de estar como vidas chismosas. Entonces el capataz fue y les dijo que cogieran una pica y una que habían en las góndolas volcadas. Entonces ellos fueron y vio que el trabajo era súper duro y Rudecindo se hizo en el último lugar para ver cómo se hacía el trabajo. Y Paco Espinel le dio ánimo para que lo pudiera hacer bien y después le dijeron que ya sonó la sirena para que se pudieran ir a almorzar a sus propias casas y Rudecindo miró. Perdón, mi compañero se equivocó. Paco Espinel le faltó algo a mi compañero, que era, Paco Espinel le explicó a Rudecindo que había lo que pasado. Era un trabajador que llevó un cigarrillo y unos fósforos para fumarlo. En el aire estaba contaminado con ciertos químicos, los cuales entonces ese aire al contacto con el fuego se explotó y por eso ese lugar huele a mortecina. Y el que prendió el cigarrillo y otros 3 trabajadores se murieron y quedaron ahí y que nadie de la compañía carbonera del Oriente los había recogido. Entonces Rudecindo estaba súper asustado porque de pronto estaba pisando algún cadáver. Luego sonó la campana de las 12 para irse a almorzar y Rudecindo fue muy exhausto a la casa porque era muy duro el trabajo, pero no se imaginaba lo que le vendría después. Él llegó a la casa y Pastora le dijo que ya le habían pagado sus 5 pesos. Entonces fueron a comprar un poco de comida. Rudecindo se llenó de una cólera inmensa porque a él le habían dicho que se fuera a Patimbalí a trabajar en estas minas. Y se fue formando la rebelión. Y en el transcurso del día siguieron trabajando y entonces ya según no pasó ya nada importante y ya siguió el día miércoles. A las 6:30 se fue al trabajo, pero iba muy cansado, ya no iba con la misma alegría de antes porque el trabajo era muy agotador. Y entonces él llegó y con el primero que habló fue con Paco Espinel, el que le estaba presentando ya a todos sus compañeros, ya que él hablaba con toda la gente. Les tocó de seguir trabajando común y corriente, entonces él se fue y entonces ya ahí se empezó la rebelión y Paco Espinel les estaba diciendo que por cada semana les iban a descontar cierta plata del sueldo. Cada semana les iban a descontar 20 pesos. El miércoles Mariana fue a la tienda y en esa tienda se encontró al diablo. Era alto, con una cara espantosa
mi amigo le faltó completar esto. A Mariana la mandaron a la tienda de Joseto a comprar algo. Y por el camino vio un camión parar. Y en ese camión se bajó un hombre, el cual era el diablo. Entonces Mariana se encontró al diablo y el diablo dijo, ay, ve esa muchachita, esa bonita. Entonces vio y la cogió y Mariana entonces cogió y se soltó del diablo y se fue hacia su rancho. Y el diablo quedó muy sorprendido porque nunca lo había visto a la muchachita y creyó que de pronto podría ser la hermana de Cándida, ya que también estaba muy bonita. A mi amigo le faltó completar que el diablo la confundió, considera la hermana de Cándida porque eran parecidas. Entonces, después llegó a Ruencindo a trabajar. Hizo su jornada laboral como siempre. Y entonces ya hicieron lo normal, trabajó, llegó a la casa y al otro día, según el libro, no dijeron nada sobre el jueves, sino que pasaron de una hacia el viernes. Perdón, rectificando con el libro, vimos que si hablaban del jueves, sino que como alguna cosa yo no me acordaba o algo así, pero entonces ya Rubencito iba muy furioso, ya no le gustaba nada del trabajo, ya que era muy pesado. El trabajo a Rudecindo no le gustaba ya que era muy pesado. El viernes es el día en el que no hablan nada según el libro. Entonces ellos fueron y pasó su jornada laboral normalmente. Aquí en el sábado es cuando queman el rancho de Cándida. Bueno, lo que estaba diciendo mi compañero pasaba el día sábado. Entonces seguimos con el día jueves, que entonces ahí ya empezaba más la protesta. El jueves tampoco pasó nada importante. Y el viernes, ya como mi compañero Simón lo había dicho, no pasa nada según el libro, no dice nada el viernes. Día sábado. El día sábado fue que pasa el incendio del rancho de Cándida. En esta parte fue con un conflicto con el diablo que estaba cegado por el alcohol, que fue que cegado el diablo por el placer, el diablo cogió un fósforo y gracias a las maderas secas del rancho, él prendió un fósforo y se lo tiró al rancho y prendió el rancho. Al momento salió Cándida semidesnuda y entonces toda la familia de Rubencindo se había despertado porque había escuchado unos gritos muy fuertes de Cándida. Y bueno, Cándida sale semidesnuda y abraza a Rubencindo. Y como Rubencindo se mantenía pensando en ella, se sintió muy feliz ya que la estaba viendo. Entonces ellos ven y Cándida vio que prendieron entonces su rancho y vio que ella había salido y eso ya estaba en llamas y el pequeño Neco estaba dormido. Rubencindo salió muy valientemente a confrontar al quemador del rancho de Cándida. Y vio que el hombre que salía era alto, muy delgado y a Rubencindo se quedó estéril por tanto miedo que tenía de aquel hombre. Entonces el diablo se fue y Cándida al ver que el pequeño Neco se había quedado ahí solo, entonces Cándida se soltó de Rubencindo y fue a salvarlo. Y se demoraron por ahí un minuto y vio que Cándida salió muy, muy quemada con Neco casi ya sin aire. Porque Neco, él sufría de anemia. el muchachito, mi compañero está equivocado en lo que, o sea, él sí sufría de anemia, pero él salió asfixiado, pero no precisamente por la anemia, sino por el fuego.
y por el humo. Entonces ellos ya iban y vieron que Cándida ya no tendría dónde dormir y Pastora le dijo, su merced, no faltaba más, usted nos dijo dónde nos podíamos quedar y el primer día nos dio sopa, usted ha hecho muchas cosas por mí, se puede quedar en el mismo rancho con nosotros. Ya que Cándida ya se le había acomodado toda la ropa y había quedado sin nada, Mariana, ya que era muy parecida, le dio la ropa que ella se ponía los fines de semana. Al otro día, Cándida estaba muy grave, con las heridas le dolían mucho y la llevaron a donde al hospital. Mi compañero se ha equivocado. El médico fue a la casa de ellos para curarla. Le dijo que necesitaba unos medicamentos y unos baños que sabía hacer Cándida. Mi compañero se equivocó. Eso fue en unas partes más adelante del libro. Entonces, Pastora le dijo a Cándida, vamos donde el doctor, que usted tiene muchas heridas. Y Cándida le dijo que no, que ella no quería ir, que no había necesidad. Entonces, al fin y al cabo, la convencieron que fuera al hospital y entonces ellos fueron y le hicieron unos exámenes a Cándida y la vendaron todas las partes del cuerpo que tenía quemar. Y al venir vieron que estaba el diablo y el diablo cogió a Mariana y entonces ellos fueron. Entonces del diablo cogió a Mariana ya que la estaba intentando besar y ¿qué ha pasado? Mi compañero le ha faltado decir que Pacho fue a robar la alcancía de la iglesia por la desesperación de que Neco desesperadamente pedía comida. Fue con una lata que había encontrado en el basurero y la fue a utilizar. Por la noche llegó con comida, la cual era harina, agua panela y una libra de carne y unas cosas más de comida y Rubencindo estaba muy sorprendido porque él un niño de 12 años que me iba a traer comida a la casa. Entonces Rubencindo fue y le preguntó, Pacho, ¿cómo has traído esto? Y dijo, es que como tenemos tantas necesidades y ya que Cándida se había venido a vivir con nosotros y teníamos que comer bien porque si no nos moriríamos de hambre. Entonces él fue y robó la alcancía de la iglesia. Desesperado por el hambre de la familia y de Neco, Rudecindo le retractó su acción, pero a la vez estaba orgulloso por lo que había hecho porque estaba también respondiendo por la familia. Pacho, al ver sus acciones malas, se puso a llorar repentinamente en el piso por robar la alcancía de la iglesia. Pero la familia no lo regañó tanto porque puede ser un niño, pero él dijo, está muy sorprendido porque él así, como estuviera en una muy mala necesidad, él nunca iría a robar, dijo Rubencindo. Y ahora sí pasaba lo que yo les estaba diciendo y gracias a con lo que él había atracado la alcancía de la iglesia, apuñaló al diablo. Ahí justo ya el diablo le dijo, miren, ese muchachito me ha apuñalado. Entonces el policía le dijo que se lo iba a llevar y Pastora le dijo, no, ¿cómo se lo va a llevar? Mire que es un niño. Y se lo llevaron entonces para la cárcel. Al otro día, Pastora desesperada fue donde el alcalde en la tienda Black Sport. El alcalde se mantenía en la tienda Black Sports, en el cual bebía vino con sus amigos extranjeros. Le fue a decir, oiga, su merced, ¿usted me daría el favor de sacar a mi hijo de la cárcel? No, ese es el peladito que metieron por meterle una cuchilla al señor Diablo. No, él es un criminal, él debe estar en la cárcel. Entonces Pastora estaba muy lamentable porque no podría sacar a
a Neko de la cárcel. Entonces, como no le iba a poder Mi sacar de la compañero se ha equivocado, no es a Neko, a Pacho. A Pacho. Entonces, Cándida dijo que como un hombre alto y miedoso, como el diablo, lo dejaría salir. Entonces, Pastora fue donde un policía que estaba en la cárcel para que le llevara una comida a Neko. Entonces Neko... Perdona, mi compañero, a Pacho. Perdón. Entonces fueron a recoger a Pacho porque... Bueno, entonces el policía... Le dijo que no podía salir porque era un criminal y que sin la autorización del alcalde no podían salir. Entonces vieron al señor Diablo en una esquina y fue Cándida y le dijo, oiga, Diablo, ¿me ayudaría a sacar al chinito que le metió la cuchillada a usted? Sí, hágale. Y fueron al Diablo donde el alcalde. Entonces el diablo le dijo que sí, ya que él estaba muy enamorado de Mariana. Y gracias a eso podría supuestamente ganar el corazón de ella. Sí, mi compañero, eso fue verdad. Él fue y le dijo, ¿me deja sacar al chino, a ese Pacho? Sí, y el diablo le dio 5 pesos como soborno. El alcalde don Ricardo García le dio una carta al diablo para que pudieran sacar a Pacho. Luego, la mamá de Pacho, Pastora, fue con toda la familia a recogerlo. Pastora fue con unos 3 panes y se los entregó a Pacho cuando salió. Y Pacho se los comió desesperadamente por tantas horas sin haber comido ni desayunado. Bueno, entonces Rubencito se encuentra a Paco Espeniel ya que estaban preparando la huelga. Paco Espeniel hablaban y le estaban dando, y entonces todos estaban ofreciendo cerveza en la cantina de Cabrera. Entonces ellos fueron a hacer eso de la huelga y dijeron que el día de mañana no irían a trabajar y que iban a hacer como un trato con Mr. Brown y sus demás asociados. Entonces a ellos les dijeron que no y al día siguiente entonces no fueron a trabajar y Rubencito se quedó hablando con ellos allá en la cantina. Entonces ya estaba muy desmoralizado y ese mismo día fue y el día martes a Mariana le dicen que si Joseto le dice que es muy bonita, que si entonces la estaba tratando como de seducir para que pudiera. Mariana le dice que no y se va. Y el diablo, viendo que Joseto la había agarrado, Joseto se puso el diablo vio a Joseto y se puso a pelear con él. En una pelea de cuchillos prácticamente a muerte, porque en un ataque del diablo le saltó a clavar el cuchillo a Joseto y lo logró y prácticamente lo mandaron al hospital porque estaba desangrando. Y al final se murió, entonces él fue y llegó, entonces ya le dijeron que se había muerto y el día martes iba a hacer Entonces ellos fueron y mataron a Joseto y los cogieron y les dijeron a los trabajadores de la mina que si no iban a trabajar el día martes los iban a matar. Entonces Rubencito obligatoriamente le tocó ir a trabajar. Entonces ellos estaban muy cansados y vieron que todos tenían armas, los policías que habían llegado y que allá nunca habían habido policías y el capataz, que era un traicionero que también tenía un arma.
y que los amenazaba de matarlos. Entonces ellos, cuando sonó la sirena de ir a almorzar, todos se fueron hacia sus casas y Rubencito, al ir a la suya, vio que Mariana le está llamando: papá, papá, mi mamá se ha caído en la quebrada y está muy grave. Entonces llegó y vio que el doctor le dijo: ha perdido el bebé. Entonces le tocaba irse al hospital para que le sacaran entonces el bebé. Entonces ellos estaban muy graves y muy tristes. Entonces al llegar, ella ya estaba tirada en la habitación, y antes de eso pasó que Pacho le dijo a Mariana que el señor Diablo la estaba llamando. Entonces ella fue muy tímida y le dijo el diablo que se encontraran en un lado para irse, ya que como él había matado a Joseto, le estaba buscando toda la policía para... Entonces que era para que los policías lo iban a arrestar, porque todo el pueblo lo estaban buscando. Entonces ella no sabía si sí, entonces se puso a pensar que qué pensaría la familia de ella, ya que ellos que iban a pensar que ella cómo va a estar enamorada de alguien tan malo. Rubencito iba caminando y vio que lo llamaban, lo estaban llamando en una tienda, y vio que en la tienda había una gente muy entusiasmada y vio que era una pelea de gallos. Los gallos se llamaban Veneno y Camaleón, y Rubencito quiso apostar por Camaleón, por Veneno, porque llevaba muchos años peleando y sabía pelear. Y él, como no tenía dinero para apostar, vio a Pacho y le dijo: Pacho le dijo a Rubencito: papá, ¿qué estás haciendo? En una pelea de gallos. Y Pacho le dijo que la señorita Cándida le había dado un centavo para comprar la comida del día de hoy, y Rubencito se los quitó para apostarlo en los gallos. Y él dijo, el señor que recibía la plata le dijo: señor, apostó todo eso. Y Rubencito apostó todo. Lo apostó todo. Y entonces Rubencito lo apostó y pasó y pelearon los gallos y perdió Veneno, y Rubencito perdió la plata. Sí. Entonces vio a Pacho, le dijo: mijo, vaya donde la señorita Cándida que le dé otro centavo para la comida. Pasó el tiempo y a Rubencito lo invitó su amigo Paco Espinet a la reunión. Entonces comenzaron a hablar de la rebelión. La rebelión por la desgracia del pueblo de Timbalí contra los pobres y los ricos que los esclavizaban. Los ricos esclavizaban a los pobres. Y comenzaron a hablar que ya era la hora de la rebelión. Y todos estaban borrachos y cogieron sus herramientas de trabajo para ir a pelear. Y llevaron antorchas para pelear contra los policías. Los policías eran 100 y los trabajadores eran 300. Y comenzaron a pelear, caían muchos policías. Fueron a la casa del alcalde y Rubencito tenía tanta rabia con él que cogió una hacha y le cortó el cuello y salía sangre caliente que salía por todos lados. Y a Rubencito le metieron un tiro en el hombro un policía. Y después fueron a la empresa
a la empresa a la empresa a destruirla, y salió un tiro certero desde la empresa y le impactó a Rudecindo. Rudecindo ya no sentía hambre, ni cólera, ni rabia contra los extranjeros. Entonces Timbalí se llenó del rojo, de la sangre, del fuego que cubrió todo la rebelión de las ratas. Este fue el fin de la rebelión de las ratas con mi amigo Cristian Toro y Andrés Julián Ruiz. Adiós, amiguitos.